Muy bien, hablemos de Watchmen, un cómic creado en los 80s por Alan Moore y Dave Gibbons. Nuestra historia se centra en plena Guerra Fría, en medio de una época en la que los héroes están censurados y marginados por la sociedad. Pero antes de entrar de lleno al tema, hablemos un poco de los personajes. Empezando con la primera generación de héroes, los Minutemen, quienes se mantuvieron desde los 40 hasta principios de los 60. Gente normal disfrazada que se puso a luchar contra el crimen, de entre los que vale la pena destacar el Capitán Metropolis, Night Owl, el comediante que se convertirá en Gringo McGringo, y Sally Júpiter, la cual tuvo que abandonar el grupo luego de que su hija Laurie Júpiter naciera. Que a su vez, esta señora había obligado a su hija a que se convirtiera en una luchadora contra el crimen porque realmente estaba frustrada por haberse tenido que retirarse tan rápido de lo que viene siendo la primera línea de superhéroes. Es así como que desde pequeña la madre estuvo controlando todo lo que hacía su hija para convertirla en la mejor heroína, o por lo menos ella era lo que quería. Aludiendo al hecho de que, bueno, ¿qué más podría haber hecho ella? Ser una ama de casa, ser una banquera o cualquier otra cosa, que la verdad le parece un trabajo bastante ordinario. Y por lo tanto decidió tomar ella misma las riendas de la vida de su hija y hacer lo que ella se le diera la gana con su hija. Realmente una muy mala madre desde mi perspectiva, pero bueno, ahí está y no hay de otra. Continuando con la señorita Laurie Júpiter, nos enteramos de que esta señora fue la que sería la segunda pareja de John, el Doctor Manhattan, luego de que éste abandonara a su esposa. Poniéndonos más específicamente en la historia del Doctor Manhattan, resulta que era un tipo normal, tranquila vida, que le gustaba reparar relojes. Cuando había caído la bomba de Hiroshima, él se encontraba reparando un reloj. Y su padre viene y dice, los relojes son cosas del pasado, tienes que enfocarte en el presente. Y por lo tanto te digo, deja de joder con los relojes y empieza a trabajar en la física nuclear. Sí. Y otra vez tenemos el caso de un padre controlador que obliga a hacerle a su hijo algo que realmente no quiere porque tiene sueños frustrados. Muy mal ahí, señor, muy mal. Entonces tenemos que ahora John se encuentra estudiando como físico nuclear o algo por el estilo, termina por graduarse y empieza a trabajar en una de estas plantas nucleares donde hacen experimentos con cosas nucleares. Es ahí donde se encuentra con esta señorita, la que vendría siendo su primera pareja, que sí, la verdad no sé qué hacía, si trabajaba en el bar o no, pero bueno, la cosa es que la tipa esta le sirve una cerveza a John y bueno, eso ya es más que suficiente para poder conquistarlo. Y ahora sí, volviendo al tema del accidente, resulta que John se encontraba en ese día dirigiéndose a buscar su bata porque dentro de ella estaba el reloj roto debido a que anteriormente había tenido una cita con la señorita esta en la cual su reloj se había roto y él le había prometido que lo iba a arreglar. Por lo tanto, ahora sí, volviendo al momento del accidente, el tipo este se encontraba para agarrar la bata, pero entra justo en la cámara donde el experimento comienza a funcionar porque ya estaba programado y nadie lo puede detener. Es ahí como loco, entre comillas, muere y todas sus partículas se ven esparcidas por vete tú a saber dónde. Pero después, en los próximos meses, nos podemos dar cuenta de que el loco está como de alguna manera tratando de crear un cuerpo desde la nada. Primero empezando como un simple sistema nervioso que va flotando por los baños y asustando a las personas, hasta crear partes de músculos y huesos. Y eventualmente crearse un cuerpo completo, que además es azul. Y tiene muchos poderes, porque YOLO, radiación baby. La señorita esta le dice, bueno, no importa que te hayas convertido en un experimento azul del gobierno por radiaciones nucleares, porque aún así te sigo amando. Y él le dice, bueno, pues claro que sí, mami. Entonces pim pum pam, tienen una relación y continuando llega el momento de que estos locos, llegado el año 1966, se habían reunido por el Capitán Metrópolis para formar un nuevo grupo de superhéroes que batalle contra el crimen. Aquí nos encontramos con todos los héroes principales del presente. Night Owl, Rorschach, Gringo McGringo, Laurie Júpiter, el Doctor Manhattan y su actual esposa. Y Ozymandias. Los cazadores de crímenes. Este grupo estaba formado por el antiguo Capitán Metrópolis que lo que quería era de alguna manera revivir sus días de gloria y acabar con el crimen de la ciudad, reuniendo a este grupo de nuevos héroes. Pero la reunión no va del todo bien, ya que Gringo McGringo dice que todo esto es una pelotudez y que el mal no se va a poder arreglar simplemente porque un montón de sujetos disfrazados empiecen a hacer de las suyas. Era obviamente la Guerra Fría, iban a acabar con todo por más de que unos enmascarados empiecen a luchar contra el crimen. Y aquí la historia se divide en varios puntos de vista. Empezando por el Doctor Manhattan y su esposa, este empieza a ver a la jovencita Laurie Júpiter por primera vez y es ahí cuando siente atracción por ella, a la vez que su esposa nota esto y lo regaña. Eventualmente él termina dejando a su esposa y se termina quedando con Laurie. Tenemos a Night Owl, el Batman, uno de los pocos que realmente quería hacer grupo de superhéroes y sentarse a luchar contra el crimen como lo había soñado desde pequeño.
Pero debido al hecho de que nadie más quería formar parte de ese grupo, pues se jodió tu plan, Batman Búho. Rorschach, viéndola desde el punto de vista de que muchas personas en un grupo formaría algo más caótico y más que complementarse mutuamente, lo que haría sería limitarlos y hacer que entorpezcan su trabajo, por lo tanto decidió irse también. Gringo McGringo, como ya dije, fue el que tiró todo abajo desde el primer punto. Nos encontramos con Ozymandias, uno de los pocos que tenía planeado quedarse en el grupo y batallar contra el crimen. Al momento de todos irse de la habitación y simplemente quedarse él y el Capitán Metrópolis y decir, alguien tiene que salvar el mundo, el loco Ozymandias queda pensando, Y así continuamos un poco más con la historia hasta el año 1975, en donde Ozymandias se había retirado públicamente como superhéroe y había dejado su identidad al descubierto, aludiendo al hecho de que ya no quería ser más superhéroe y de que ahora se iba a concentrar en los negocios. Es así como se forma su propia empresa y empieza a vender productos de Ozymandias, volviendo toda una campaña de marketing en honor a su tiempo como superhéroe, sacando tanto pósters, libros, revistas, juguetes, una serie de televisión que pasan en los sábados y bueno, diversas cosas del estilo. Es de recalcar que el loco viene de una familia rica que al momento de morir sus padres cuando él era un adolescente y cumplidos los 17 años, él tomó como decisión empezar de cero. Y fue lo que hizo realmente. Eliminó toda su fortuna, se puso a viajar por el mundo hasta de que poco a poco pudo recuperar el dinero y hacerse por mérito propio una persona rica. Ahora sí, 2 años más en el futuro nos encontramos con la huelga de policías que no querían a los superhéroes. Y es así como luego de esto se había aprobado una ley en la cual decía que los héroes ya no podían seguir haciendo las suyas. Menos 2, los cuales eran el Doctor Manhattan y el Gringo McGringo, que debido a ellos, a que trabajaban más que explícitamente para el gobierno, tanto Manhattan como Gringo McGringo ayudaron a combatir en la guerra de Vietnam y posteriormente a ganarla. Concentrémonos un poco más en lo que viene siendo el Batman Búho. Este señor tenía una gran afición por los búhos y por su héroe de quien tomó el nombre, Night Owl, un héroe de la primera generación que luchaba contra el crimen. Realmente no tenía mucha relación con el tema de los búhos, pero así se llamaba y luchaba contra el crimen, y este señor, Daniel, lo idolatraba. Por lo tanto, en uno de esos días, cuando el primer Night Owl se retiró, Daniel fue a su casa, lo visitó, le dijo que lo idolatraba y le pidió si podía usar su nombre para, de esa forma, él luchar contra el crimen. El señor el cual se llamaba Olis Manson, aceptó. Es así como se entabló una gran relación entre estos dos y posteriormente a esto, cada sábado Daniel se dirigía a la casa de Olis para entablar una conversación con él, una charla de amigos y pasar el rato. Una cosa que me olvidé de comentar que pasó en la reunión de los atrapaladrones es que, habiendo terminada esta, Laurie se encontraba fuera del edificio esperando la llegada de su madre que viniera a recogerla. Pero antes de eso se encuentra con el comediante, quien, sin saberlo en ese momento, no era nada más y nada menos que su propio padre. Entonces ellos empiezan a entablar una conversación que es interrumpida con la llegada de la madre de Laurie, Sally Júpiter, la cual había sido violada por Gringo McGringo, donde se da toda una situación de lo más incómoda entre ellos y termina con la partida de Sally con su hija en el auto, dejando atrás al comediante. En ese entonces, Laurie no sabía qué es lo que había sucedido entre ellos dos, cuáles eran las razones que tenía su madre para actuar de esa manera. Es así como no había llegado ni a conducir 3 cuadras cuando su madre se detiene y le cuenta todo lo sucedido. Continuando un poco más con la historia, ahora nos encontramos en el presente. En el año 1985, en octubre, había ocurrido recientemente el asesinato del comediante Gringo McGringo y Rorschach se encontraba investigando el caso. Por la noche va al apartamento de Gringo McGringo y se entera de que este señor era Gringo McGringo. Entonces el loco se pone a pensar de que el hecho de que es la muerte de alguien que era un superhéroe. Por lo tanto empieza a pensar en toda una especie de conspiración. Decide ir a hablar con los otros superhéroes y ver si saben algo del tema. Es así como ahora nos trasladamos a las instalaciones donde se encontraba el Doc Manhattan con su actual novia, Laurie. Entonces Rorschach le cuenta lo que estaba sucediendo, pero el Doc Manhattan le dice que no tiene ni idea de lo que está pasando y la señorita Laurie dice que le incomoda la presencia del enmascarado, por lo tanto el Doc le pide a Rorschach que se retire y al no querer hacerlo, el Doc Manhattan lo teletransporta fuera de las instalaciones.
Posteriormente a esto, nos enteramos que la relación entre Laurie y el Doc Manhattan no estaba yendo para nada bien. Iban cada vez constantemente, ellos estaban teniendo discusiones que iban cada vez más subidas de tono, hasta llegar al punto de que Laurie termina por dejar al Doc Manhattan. Pero no tiene tiempo para llorar, debido a que debe de asistir a una entrevista de televisión. Por lo tanto, se alista para la misma y se le transporta al lugar. Es ahí donde comienza el programa y el público empieza con sus preguntas, empezando por este señor de acá, que lo que hace no es más que incitar a la incomodidad del Doc Manhattan, diciendo que muchos de los superhéroes que se encontraban en contacto con él terminaban muriendo por cáncer. Es así como posterior a esto todos los reporteros que se encontraban en el lugar comienzan a hacerle preguntas relacionadas de este tema al Doc Manhattan, y este, al no poder más con lo que estaba pasando, decide de teletransportar a todas las personas que se encontraban en el set de grabación hacia el estacionamiento. Y pensando en todos los problemas que le pudo haber causado a sus compañeros, sumado al hecho de que esa misma mañana su pareja lo había abandonado, decide de que no tiene más sentido continuar viviendo en la Tierra si ya no hay nada que lo conecte a esta. Es así como decide teletransportarse y viajar a Marte. Aparece en la cantina donde había conocido por primera vez a su primera esposa, toma una foto de ella que estaba con él en el parque de diversiones, la mira y aprecia el panorama de las estrellas. Posteriores días a estos, nos encontramos que en los periódicos se estaba hablando de la partida del Doc Manhattan. Y, lo crean o no, en los periódicos también se hablaba de cosas bastante importantes. Tal es el caso de la desaparición de algunas personas que tenían algunos dotes especiales, como lo podrían ser una pintora, un profesional en la eugenesia, un medium, que habían desaparecido misteriosamente hace 2 años sin respuesta alguna. Así como el escritor Manshia, el cual había escrito diversas historias de piratas. Una de ellas, la más famosa, trata de un hombre que se encontraba en una isla. El chiste con la historia es que a medida que se va mostrando va teniendo paralelismos con lo que está sucediendo en el presente. Y bueno, si no les molesta la voy a contar. La cosa es que este señor había naufragado debido a que piratas que se encontraban por el lugar le habían tirado todo al carajo. Y esos mismos piratas eran los que se dirigían al hogar de este señor para otra vez dejar todo como el carajo. Es así como con los deseos de impedir que esto sucediera, atravesando todo un mar de dolor y sufrimiento, al fin logra llegar a su hogar. Posteriormente a esto, ve a 2 jinetes que se aproximaban a donde se encontraba él. Temiendo por lo peor, se esconde entre los pastizales. Y viendo que nada más y nada menos eran 2 amantes, decide de atacarlos, lo mata al señor, mientras que la mujer la termina por ahorcar. Lo que prosigue a hacer ahora es vestirse con la ropa del hombre y a poner la mujer muerta en el caballo donde se encontraba, él subirse en el caballo del hombre e ir a la aldea donde él vivía. Es así como aproximándose a esta se encuentra con lo que al parecer era un vigía. Empieza a galopar cada vez más despacio para no llamar la atención y logra pasar desapercibido. Llega a la ciudad, la cual se encontraba completamente en calma, sin muchos rasgos de barbarie aparente. Pero de igual forma, él va a donde se encontraba su hogar y empieza a temer por lo peor que le hubiese podido ocurrir a sus hijas, así como a su esposa. Entra ya con la sensación de que tiene que cobrar venganza con cualquiera que se encontrara en la cabaña. Es así como entra a patadas y empieza a golpear a la primera persona despierta que se encuentra. Justo en ese preciso momento aparecen las hijas del propio señor, dando cuenta de que lo ocurrido realmente todavía no había pasado. Los piratas todavía no habían llegado a su hogar y a quien estaba realmente golpeando el señor este no era nada más y nada menos que a su propia esposa. Horrorizado por lo que había hecho, decide marcharse del lugar rumbo a la playa y empezar a nadar, mientras todos los vecinos comienzan a salir de sus hogares a ver qué era lo que estaba sucediendo. Es ahí donde el señor este se encuentra con los piratas, los cuales estaban a punto de llegar a la isla. Pero este, sin temor por su vida, se dirige a ellos y termina la historia. Además, quien se encontraba leyendo esta historia de piratas escrita por Max Shea no era nada más y nada menos que Bernie, un chico que siempre se sentaba en el mismo lugar, cerca del puesto de periódicos, a leer su revista de piratas. Quien atendía el puesto de periódicos era su tocayo, Bernard, el cual en ese momento estaba tratando con una pandilla del lugar que venía a comprar periódicos. La cosa es que los pandilleros estos vieron que decía ahí que Night Owl había vuelto a las andadas, y estos, al no gustarle el tema de los superhéroes, se dirigen a la casa de el viejo Night Owl, confundiéndolo con el segundo, rompen la puerta a patadas y terminan por moler los golpes hasta por fin matarlo, dando el golpe final con uno de los trofeos que tenía de su era dorada. Adiós, Solis, nunca te olvidaremos. Antes de esto pasaron otras cosas, regresemos un poco para atrás.
Resulta que John había dejado el planeta y ahora se encontraba en Marte mirando las estrellas, esto y lo otro, y había empezado a construir como una especie de palacio del tiempo o algo por el estilo. Mientras tanto, en la Tierra, Rorschach, en vistas de que primero fue el asesinato del comediante y ahora el Doctor Manhattan, el ser más poderoso de la Tierra, había abandonado la misma, empieza a tener toda una mentalidad de que alguien está haciendo una conspiración para acabar con los héroes. Es así como se dirige a la casa de Daniel, el segundo Night Owl, y le cuenta lo sucedido. Al no tener mucha respuesta de este, Rorschach decide irse a uno de los barrios bajos de la ciudad, a donde se encontraba uno de los antiguos enemigos de la primera generación de héroes, Moloch, el mago. Es así como empieza a interrogarlo para saber si tiene alguna información del asesino de héroes. Pero Moloch lo único que sabe es que el comediante, unos días antes de su muerte, había ido donde se encontraba él, a su cuarto, había entrado y parecía que estaba ebrio. Estaba delirando, diciendo cosas sin sentido. Algo sobre una isla, sobre un artista, un escritor, estaban todos metidos en ella. Había una lista y decían que el próximo objetivo sería él. También aludiendo al hecho de que algo grande estaba por pasar. Y luego de eso se fue. Con esta información que Rorschach acaba de obtener de Moloch, decide dejar el lugar y le dice a este último que si termina por acordarse de algo importante que lo contacte dejando una nota en un contenedor de basura que se encontraba cerca del lugar. Posteriormente a esto, Rorschach busca en el contenedor y ve que efectivamente había una nota de Moloch diciendo que tenía algo que contarle. Entonces se pone sus ropas y se dirige ahí. Entra a la casa y descubre que Moloch estaba en una silla sentado mientras tenía un disparo en la cabeza y una pistola estaba en el piso. Justo en ese preciso momento, la policía arriba al lugar. Una trampa, pensó él. De cualquier forma ya era demasiado tarde y los policías le estaban pisando los talones. Lo único que se le ocurre es quemar las escaleras para que los policías no puedan subir. Entonces ahora se tira por la ventana y cae al piso. Es ahí cuando los policías aprovechan para atraparlo y desenmascararlo. No era nada más y nada menos que Walter Joseph Kovacs, un tipo que continuamente se estaba paseando por las calles de Nueva York con un cartel de "El fin se acerca, el fin se acerca". Este señor vivía en un apartamento que estaba en cuestionables situaciones, pagándole una renta no muy alta a su casera. Hijo de una prostituta y, sin saber quién realmente era su padre, creció lleno de traumas desde que su madre continuamente lo estaba golpeando hasta los insultos que recibía por parte de otros niños mayores que se encontraban en la calle, que también terminaban en riñas, y muchas otras cosas que le continuaban atormentando el resto de su vida. Luego de que las autoridades se metieran en el asunto y vieran en las situaciones en las que se encontraba el chico, decidieron de llevarlo a un orfanato donde recibiría una instrucción más adecuada para él, descubriendo el hecho de que tenía gran capacidad intelectual y de que era muy bueno tanto en la escritura como en otras áreas. Posteriormente, al haber adquirido la mayoría de edad, se dirige a trabajar en una tienda de textiles, donde, por el encargo de una mujer, hace un traje en blanco y negro, pero debido a que ésta nunca lo recogió, él decidió tomar ese traje, cortarlo en varios pedazos y hacer que este se convirtiera en su propia máscara. Asqueado por la sociedad en la que vivía, decide convertirse en un héroe y hacer el bien, teniendo como principal lema que no importa qué, el mal debe ser castigado. Siempre que estés presente en el acto oscuro, tú debes de luchar contra él. No importa quién o qué te obliga a mirar hacia otro lado. Tú tienes que hacerlo porque al fin y al cabo es lo que un héroe hace. Posteriormente a él le había llegado la noticia de que una mujer fue violada y atacada, posteriormente robada y asesinada por un sujeto de la calle. Mientras todos los vecinos que se encontraban en el lugar desde sus altos apartamentos miraban el acto, sin mediar palabra. Todos sabían lo que había ocurrido y nadie hizo nada al respecto. No como los policías, que terminan por molerlo a golpes y llevarlo a la prisión. Es ahí donde él se encuentra con la gran cantidad de malhechores que había capturado a lo largo de su vida, y estos, al ver que Rorschach se encontraba presente en la cárcel, tienen pretendido hacerle de su vida un infierno. Sin embargo, el tipo Rick Crack termina por rajárselos a ellos. Otra de las cosas a destacar en la cárcel es que, mientras Walter se encontraba ahí, era atendido por un psicólogo, que termina de perturbarse luego de que Walter le cuenta el último de sus traumas, el día en el que Rorschach nació. Resulta que se encontraba investigando el caso de una niñita de 6 años que había desaparecido. Los captores de la niña pedían a la familia una gran suma de dinero por su rescate, aludiendo al hecho de que los padres de esta provenían de una familia rica. Sin embargo, esto era debido a una mala información de los captores, ya que su padre directamente no era más que un conductor de autobús. Es así como el dinero nunca llegó a estos. Nuestro vigilante se encontraba por todos los barrios bajos preguntando, amenazando, hasta que por fin, luego del 15º intento, pudo dar con el lugar del secuestrador.
Al ver por encima de la cerca que se encontraba en la parte trasera de la casa, pudo divisar a dos pastores alemanes jugando con un gran hueso. Decidió no entrar por ahí y, como cualquier persona decente, entrar por la puerta principal. Mientras había paso entre la oscuridad llena de maniquíes femeninos, había llegado a la cocina. Es ahí donde, abriendo la puerta de una de estas estufas antiguas, puede notar que ahí se encontraba un trozo de tela rosa bordado con ositos de peluche. Posterior a esto, abre uno de los estantes de la cocina donde encuentra gran variedad de cuchillos y objetos cortopunzantes. Pone la mirada hacia abajo y ve que había una tabla, la cual se encontraba llenita de cortes, tanto gruesos como finos. Comienza a pensar mientras es interrumpido por el sonido de los canes jugando con el hueso. Toma uno de los cuchillos que se encontraba en el estante, se dirige a donde se encontraban los perros y termina por matarlos a ambos. Luego se queda en el lugar esperando la llegada del dueño, el cual termina por arribar a la casa cuando ya se había hecho de noche. Preguntándole alegremente a sus canes cómo es que habían pasado el día, se detiene al no oír respuesta de estos. Posteriormente, uno de ellos atraviesa la ventana golpeándolo. El otro no tarda en venir. Es ahí cuando aparece Rorschach, el cual, parodiando una escena de Mad Max y una escena del juego del miedo, con unas esposas, ata la muñeca del secuestrador a uno de los fierros del lugar. Le deja una sierra a su alcance, enciende un fósforo, llena de gasolina al lugar y deja que todo se prenda a fuego. Antes de irse le da un consejo: yo que tú iría directamente a la carne, es mucho más rápido. Luego de esto, se mantiene unos minutos fuera de la casa prendida en llamas esperando alguna respuesta por parte del secuestrador, pero al final nadie termina por salir, y este fue el día en el que Rorschach nació. Este último acontecimiento fue suficiente para que su loquero dejara de visitarlo, y sin más que hacer, ahora solo quedaba esperar la llegada de héroes que vinieran a rescatarlo, y que muy convenientemente es lo que termina por pasar. Tanto Laurie como Night Owl aprovechan un motín que se estaba generando en la cárcel en ese momento para irrumpir en esta y rescatar a Walter. Pero antes de eso vamos a contar un poco a cómo llegamos en esta situación. Muy bien, como ya les había comentado anteriormente, antes de que el Doc Manhattan se fuera a vivir a Marte, Laurie lo había abandonado. Y ahora, concentrándonos un poco más en esta, sin saber muy bien a dónde ir, fue a parar a la casa de Night Owl. Es ahí como van, se toman un café, salen a dar algún que otro paseo, derrotan a unos pandilleros que los querían asaltar y hacen el amor. También se ponen los trajes de superhéroes, se meten en el Night Owl móvil y rescatan a unas personas de un edificio que se encontraba en llamas. Lo que provoca que en el siguiente día en los periódicos se esté diciendo la noticia de que Night Owl había vuelto. Y es en ese momento cuando, anteriormente como les había comentado, los pandilleros confunden a Night Owl con el primer Night Owl y van y matan al primer Night Owl, a Hollis Manson, el cual no tenía nada que ver con la situación. Y ahora sí, la nueva pareja formada va a rescatar a Rorschach. Entonces terminan por ir a la prisión, lo rescatan y vuelven al apartamento. Es ahí donde la señorita Laurie, en un propiamente dicho por el Dr. Manhattan Deus Ex Machina, aparece de a gratis en el baño y se la lleva a Marte consigo, dejando a Night Owl y a Rorschach con la policía que se estaba acercando cada vez más al apartamento. A estos dos, al encontrarse solos, no les queda de otra que usar el Night Owl móvil para poder ir bajo tierra y de esa manera escapar de los policías. Se dirigen al apartamento de Rorschach, donde éste recupera sus trajes y, una vez habiendo hecho esto, se esconden bajo el agua a esperar que las aguas se calmen un poco. Pasadas algunas horas deciden que ya ha sido suficiente espera y deciden ir a investigar en el bajo mundo de quién es el que está detrás de todo este tema del asesino de máscara. Este señor de acá era el responsable del intento de asesinato en contra de Adrian Brody, Ozymandias, que en días anteriores a la captura de Rorschach se había llevado a cabo en el propio edificio de Ozymandias. Los héroes terminan por amenazarlo y él tira la información de que en realidad estaba trabajando para alguien más que lo contrató para contratar a otra persona y de esa forma acabar con Adrian, pero que no sabía quién. Mientras la situación se estaba poniendo cada vez más espesa, a Night Owl le llama la atención uno de los hombres que se encontraba en el lugar. El encapuchado se acerca al pandillero y este termina por soltarle toda la sopa acerca de lo que le había pasado al original Night Owl, lo cual hasta ese momento era completamente desconocido para Daniel. Bastante frustrados, salen con Rorschach del bar y este, para animarlo, dice que una vez que atrapen al asesino de máscaras todo estará mejor. Utilizando el Night Owl móvil, se dirigen al edificio donde Adrian Brody trabaja para tener más puntos de vista de la situación. El edificio estaba completamente desolado. Entran a su oficina, ven todos los datos y archivos que había en el lugar, así como lo que se encontraba en la computadora. Es así como, buscando en su computador, que de paso no tenía mucha defensa, descubren que él es el responsable de todos los ataques en contra de los enmascarados. Al mismo tiempo, recuerdan que tiene una base que estaba ubicada en la Antártida,
Es por eso que, sin más indicios o ideas de dónde ir, deciden dirigirse a aquel lugar. No sin antes de que Rorschach hiciera una parada en el correo para mandar su diario a la oficina de periódicos Nova y que estos lo publicaran, donde como última entrada había escrito que el responsable de todo esto, sea bueno o malo, era Adrian Bedic o Ozymandias, como último testimonio en caso de que ellos no volvieran. Los señores del periódico toman el diario y leen la primera entrada que aparece en este, la que habla de un perro arrollado a la mitad por la llanta de un vehículo, y deciden descartarlo inmediatamente, aludiendo al hecho de que no era más que el diario de un chiflado de la ciudad. A todo esto, en Marte estaba sucediendo algo completamente diferente. Laurie se encontraba con John en su palacio de reloj esperando vete tú a saber qué, mientras tenían charlas filosóficas acerca de la vida y de la importancia de esta. Desde el punto de vista de Laurie, diciendo que la vida es algo hermoso y que debe ser preservado, mientras que del lado de John le es algo completamente indiferente para él, ya que es un ser que está por fuera de la estructura y de que para él la vida es tan importante como el montón de rocas que se encuentra en Marte. Y así continuamos hablando y hablando en una conversación que parece no tener salida, mientras Laurie comienza a tener recuerdos de su infancia, de sus padres y del comediante, temiendo por el hecho de que este último sea su verdadero padre. El Doc Manhattan dice que nada de eso importa porque después de todo, él puede ver el futuro. Y en este no ve más que una gran pila de cadáveres, desparramados por todas las calles. Ve que Laurie se encuentra llorando. Además, dice que iba a estar asesinando a alguien en la nieve. Pero por alguna razón había tanta estática que le era imposible ver las cosas con mayor claridad o incluso ver más allá en el futuro. Más adelante, Laurie rompe en llanto al tener los pensamientos de su padre en la cabeza. Habiendo ocurrido esto, John cae en cuenta de que la probabilidad de que una vida exista tal cual es infinitésima. Partiendo del hecho de que para que tú existas, hay toda una cadena de descendencia que es infinitamente anterior a ti, que las probabilidades para que eso ocurra de la misma manera son prácticamente inexistentes. En el mismo momento de la copulación, en donde hay 1.000.000 o más de espermatozoides que están por fecundizar un óvulo, y que al momento que se dé el nacimiento, que todos los sucesos de tu vida transcurran de la misma manera para formar a la persona que eres hoy en día, es realmente una probabilidad que se puede considerar un verdadero milagro. Simplemente que al haber tantos de estos se empieza a olvidar el valor que tiene cada uno, pero que al momento de entrar en esto en cuenta es de obvio saber que cada vida merece ser preservada. Es así como John, con su nueva ideología, se teletransporta junto a Laurie a la Tierra. Volviendo a lo que nos compete en Antártida, ahora nos encontramos con que Rorschach y Night Owl habían descendido de la nave y proseguido a buscar la base de Adrian. Es así como mientras su travesía por la nieve son vigilados en todo momento por Adrian, el cual tenía cámaras resguardadas por toda la Antártida. Sin embargo, deja que los seres se aproximen sin mayores problemas. Es así como estos llegan, entran y se encuentran con Adrian, que se encontraba comiendo de lo más tranquilo de la vida. Ambos héroes prosiguen a atacarlo, pero son detenidos por las grandes habilidades de Ozymandias. Y aquí es donde se viene el clásico monólogo del villano hablando de su plan. La gran parte de este monólogo centralizada en lo que fue su vida desde pequeño. Un niño rico, heredero de la gran fortuna de sus padres, que había aprobado los estudios y ya con 17 años había tirado toda la fortuna a la caridad, debido a que él quería probarse a sí mismo que era capaz de conseguirlo por sus propios medios. Es así como a través de mucho esfuerzo lo había logrado. También había viajado por el mundo, aprendiendo distintas disciplinas y artes marciales, teniendo como principal modelo a seguir a Alejandro Magno, entre otros que destacaban a Ramsés II, aludiendo al hecho de que eran grandes conquistadores y gobernantes, algo que el propio Ozymandias tenía en mente desde hace mucho tiempo, solo que en vez de gobernar a las personas, gobernar a la maldad que las controla. ¿Y cuál sería la mayor maldad de esos tiempos? El peligro inminente de una guerra nuclear y de que todos la palmen. Tomando como frase lo que dijo el capitán Metrópolis en la reunión de los cazaladrones, alguien tiene que salvar el mundo, se dispuso a llevar a cabo su plan. En el 75 dejó de ser un héroe y se convirtió en un empresario exitoso, adquiriendo mayor poder económico y una mayor reputación. En el 83 le empezó a pagar a personas brillantes tales así como pintores, genios en la eugenesia, arte y escritores, tal así como el propio Max Scheer, pagándoles grandes cantidades de dinero y enviándolos a una isla para que trabajen ahí en la formación de un aparente ser extraterrestre. Todo esto, sumado a la reciente descubierta ciencia de la teletransportación con la llegada de John, el Doctor Manhattan, le fue posible teletransportar a este aparentemente ser alienígena al centro de Nueva York, donde moriría inmediatamente como defecto de la propia ciencia de la teletransportación.
pero que además, al momento de llegar al epicentro de Nueva York, emitiría un pulso electromagnético que causaría la muerte de 2 millones de personas a la redonda, debido a que el cerebro utilizado en la criatura fue clonado del cerebro de un medium, amplificando sus ondas por cosas de ciencia que realmente no tengo ni idea de cómo explicarlas, pero bueno, ahí están. De entre esas 2 millones de personas que la criatura logró aniquilar, se encontraban los dos sujetos del periódico, Bernard, y otra cantidad de personajes secundarios que vienen apareciendo a lo largo de la obra, así como el doctor que atendió a Walter Kovac. Inmediatamente luego de la llegada del alien y posterior a la gran matanza producida por el pulso electromagnético, aparece el Doc Manhattan acompañado de Laurie, quienes ven el desolado panorama. Laurie rompe en llanto, mientras que el Doc Manhattan no puede percibir con claridad quién es el que ha causado esto o lo que viene en el futuro cercano, debido a que la estática se sigue fortaleciendo. A pesar de todo esto, puede percibir una inusual cantidad de energía proveniente de la Antártida, por lo tanto, él junto con Laurie se teletransportan a la Antártida. Al llegar ahí, se encuentran con la fortaleza de Beidit, entran y se reúnen con los demás, mientras Ozymandias continúa narrando su historia. Acabó con la vida de sus sirvientes y con la de los sujetos que trabajaron 2 años en la isla esa para que no dijeran nada, del mismo modo que fue el que ideó la conspiración en contra de los enmascarados, pero sin aceptar explícitamente que fue él el culpable de la muerte del comediante, simplemente lamentando esta última porque él se encontrara en el momento equivocado y que haya visto lo que se estaba haciendo en la isla de manera accidental, no quedando de otra que eliminarlo para que guardara silencio. Más adelante en el transcurso de todo esto, el Doc Manhattan intenta detenerlo, pero Beatty logra meterlo en una máquina de la misma índole que le dio los poderes. En ese instante, Laurie toma una pistola e intenta matar a Ozymandias, pero este detiene la bala con sus grandes habilidades. Contraataca con una patada, pero es detenido por el Doc Manhattan que había vuelto a renacer. Antes de que cualquiera pudiera hacerle algo más a Ozymandias, todos callan ante lo que decían las pantallas de todo el mundo, nombrando el suceso que había ocurrido en la ciudad de Nueva York como un ataque alienígena. Por tanto, se da un cese a la guerra y comienza una nueva era de paz. Ozymandias, habiendo logrado su objetivo, comienza a festejar al mismo tiempo que los héroes amenazan con matarlo. Pero él les contesta diciendo, ¿para qué? Acabo de salvar el mundo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Matarme? Eso no haría más que iniciar una investigación, lo cual podría poner en peligro la información aquí resguardada y de alguna forma la gente podría descubrir todo lo que ha hecho, desatando de esa forma un conflicto aún mayor de lo que ya estaba planteado. Es así como la mayoría de los héroes comprende la situación y decide guardar silencio, todos menos Rorschach, quien dijo nunca rendirse ante la verdad de los hechos y salió de la habitación para dirigirse al Night Owl Mobile, regresar a la civilización y contar lo sucedido. Al encontrarse a las afueras de la fortaleza de Beidit, es detenido por el Doc Manhattan, quien le dice que perturbaría la paz. Rorschach se quita la máscara y Kovacs dice, claro, ¿qué importaría una muerte más en la pila de cadáveres que tanto le ha costado a Beidit para llegar a la utopía? Hazlo. Es ahí cuando el Doc Manhattan acaba con la vida de Kovac. Todos sabían lo que había ocurrido y nadie hizo nada al respecto. Más adelante, en las mismas instalaciones de Adrian, Laurie y Daniel van a una sala a acurrucarse por alguna razón, mientras que el propio Ozymandias se encuentra meditando a la llegada del Doc Manhattan que atraviesa una de las paredes del cuarto. Entablan un pequeño diálogo, en donde el Doc Manhattan le menciona que no hay necesidad alguna de que se disculpe por lo sucedido. A esto Ozymandias pregunta que si verdaderamente el fin justifica los medios, y el Doc Manhattan le contesta que nada acaba nunca. Luego se va del lugar. Tiempo después de lo ocurrido del suceso del alienígena, vemos un Nueva York completamente distinto. Las calles están más limpias y hasta las mismas personas parecen haber cambiado. Hay propaganda por doquier de todos los productos de Beidit y de su nueva marca, Millennium. La noticia del fin de la guerra se encuentra en todos los periódicos, y es así como nos trasladamos a la oficina de periódicos del Nova Express, en donde nos encontramos con los sujetos que en un principio habían rechazado el diario de Rorschach, pero que ahora, a falta de noticias que contar, deciden de tomar algo de la pila de rechazados, sobresaliendo el diario del enmascarado, y aquí termina el cómic. El cómic crea una completa historia a partir de unas simples crónicas, sucesos del pasado, así como del presente, una narrativa que aborda diversos temas, y que, además, cada detalle está finamente calculado para que en retrospectiva cobre aún más fuerza. Sin duda alguna, uno de los mejores cómics que he leído. Espero sinceramente que el video les haya gustado. Si fue así, pueden darle un like, del mismo modo que si no les agradó le dan un dislike y no hay problema. Cualquier duda o lo que sea en los comentarios. Y bueno, creo que sin más cargar, nos vemos en otro video. Chao, chao.